¿Qué pasará con la crisis del fentanilo con el nuevo gabinete de Trump? Recientemente el propuesto por Donald Trump para dirigir la DEA, Chad Chronister, rechazó la nominación debido principalmente al reto que representa enfrentar la crisis del fentanilo en Estados Unidos. El presidente electo habría prometido que Chronister acabaría con la muerte de personas por sobredosis con fentanilo, pero el actual alguacil de Hillsborough, Florida, señaló que el reto era sumamente grande para enfrentarlo, por lo que declinó la oferta. Según el periodista Jesús Esquivel, un asesor de Chronister aseguró que el rechazo de la nominación se debía a que la tarea asignada por Trump a la DEA era una promesa imposible de cumplir. Y es que la sociedad norteamericana enfrenta una verdadera crisis relacionada con el consumo de opioides sintéticos desde por lo menos los años 90, la cual ha tenido distintas etapas, la última vinculada con el fentanilo iniciada durante la década pasada. Pero, a diferencia de lo que dice la mayoría de los altos funcionarios en Estados Unidos, incluyendo al mismo Trump, esta crisis no se debe principalmente al tráfico ilegal de pastillas provenientes desde México, sino a la relación que la sociedad norteamericana tiene con el dolor y las sustancias para tratarlo. Analicémoslo. La relación de los norteamericanos con los opioides ha sido complicada desde inicios del siglo XX, cuando se ilegalizó la heroína y el opio mediante una medida prohibitiva conocida como Harrison Narcotic Control Act, emitida en 1914, el mismo año de la Convención del Opio en la que la heroína fue ilegalizada en casi todo el mundo occidental. Esta medida se convirtió rápidamente en un pretexto para perseguir a los consumidores de opio, e incluso a los médicos que brindaban algún tratamiento basado en estos fármacos, para evitar el síndrome de abstinencia en los pacientes. El prohibicionismo no hizo sino incrementarse con los años, hasta la década de los años 70, cuando una nueva preocupación atravesaba a la sociedad de los Estados Unidos: la posibilidad de estar infratratando el dolor de los norteamericanos debido, precisamente, al miedo a los opiáceos, conocido como opiofobia. A partir de ese momento, diversos factores contribuyeron en una laxación de los criterios para el tratamiento del dolor en Estados Unidos, como nuevos estudios que infravaloraban el riesgo de que los opioides produjeran adicción. Pero también la creación y comercialización de nuevos opioides, considerados como modernos, como la oxicodona o la metadona. Además, en 1986 la Organización Mundial de la Salud reconoció el tratamiento al dolor como un derecho. A partir de ahí, el debate científico osciló entre la opiofobia, por un lado, y la necesidad de atender el dolor, ahora visto como un derecho por organizaciones y grupos políticos. Posteriormente, la Administración de Medicamentos y Alimentos en Estados Unidos, la FDA, aprobó la liberación de la oxicodona como medicamento válido para el tratamiento del dolor crónico en 1995, señalando que el riesgo de adicción era bajo, medida que fue rápidamente aprovechada por farmacéuticas como Purdue, las cuales comenzaron a realizar publicidad engañosa, generando incentivos económicos y mediáticos para que los médicos recetaran su versión OxyContin, que se anunciaba como producto milagroso que aliviaba el dolor, supuestamente sin enganchar a quien la consumía. Hasta ese momento, este tipo de medicamentos eran aplicados principalmente entre pacientes terminales o con cáncer. Sin embargo, comenzaron a proliferar las recetas en todo tipo de padecimientos, que iban desde dolores de espalda o rodilla hasta dolores de muela. Lo demás es historia y conocido es como la prescripción masiva e indiscriminada de medicamentos como la oxicodona o el Vicodin motivó la primera ola de la crisis de los opioides en los años 90. Muchos de ellos pacientes que conocían los opioides por prescripciones legales, pero que posteriormente tuvieron que acceder al mercado negro para satisfacer su adicción, una vez que terminaba su tratamiento. Esta primera ola se extendió hasta después del año 2000, a pesar de que comenzaron a generarse algunas medidas para limitar la adicción. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y desde entonces solo se ha incrementado el número de prescripciones dispensadas por las farmacias, pasando de 116 millones en 1999 a 219 millones para 2011, es decir, casi el doble en un periodo de 12 años. Una vez que se comenzó a regular la oferta de estos medicamentos debido a los problemas de salud que ya se evidenciaban, gran parte de los consumidores, ahora enganchados, comenzaron a recurrir a la heroína y otros opioides ilegales, lo cual para los años 90 se veía como algo superado. El problema no solo se asociaba a los consumos derivados de tratamientos del dolor legales, sino con los entornos de estas personas, que también podían acceder fácilmente a medicamentos controlados, derivado de la relajación y las medidas del control de prescripciones. Así, las personas que reconocían consumir oxicodona para uso no médico pasaron de 400,000 en 1999 a 2.8 millones en 2003. Igualmente, también es sabido cómo empresas como Purdue Pharma o Johnson & Johnson se enriquecieron mediante la publicidad engañosa y el pago a médicos y científicos para promover sus productos, infravalorando el riesgo a la adicción que estos provocaban. En el caso de Purdue Pharma, la empresa incluso fue multada con poco más de 3,000 millones de dólares, de los cuales solo estarían obligados a pagar 255, algo que no se compara ni con las ganancias ni con los daños provocados. A partir de la década de 2010, las medidas se hicieron más restrictivas, obligando a las empresas farmacéuticas a comercializar sus productos con advertencias más severas sobre su posible mal uso y abuso.
Sin embargo, a finales de aquella década, un nuevo opioide comenzó a inundar las calles y su proliferación estuvo poco o nada relacionada con las prescripciones legales que incentivaron la primera ola de la crisis de los opioides, el fentanilo. El incremento con el consumo del fentanilo de finales de la década pasada presenta algunos riesgos particulares, iniciando con que se alimentó mayoritariamente del mercado negro desde un inicio. Además, la potencia de esta sustancia se calcula que es al menos 50 veces más que la de la heroína y 100 veces la de la morfina. Adicionalmente, se trata de un opioide que se puede producir por completo en un laboratorio, a diferencia de otros que requieren de la producción de la amapola de manera natural. Sus componentes son sumamente accesibles y su potencia hace que sea mucho más fácil de transportar, por lo tanto, de contrabandear en las calles norteamericanas. Por lo mismo, rastrear y detener el flujo ilegal de esta sustancia representa una misión prácticamente imposible, considerando que esto jamás se ha logrado hacer con otras drogas prohibidas de mayor tamaño y menor potencia. Además, existen otras variantes basadas en esta droga, como el carfentanilo, que está asociada a múltiples sobredosis en Estados Unidos, pues se calcula que es hasta 100 veces más potente que el mismo fentanilo. Sin embargo, el futuro de esta ola de los opioides frente al regreso de Trump a la Casa Blanca no es prometedor, considerando que el presidente electo evidentemente continuará con su narrativa anti-mexicana, culpándonos de que miles y miles de estadounidenses se encuentren enganchados al fentanilo, varios de ellos falleciendo año con año. Debido a ello, existe una amplia probabilidad de que se profundicen las medidas punitivas contra nuestro país, que se recurra a las fuerzas del orden para abordar su problema que tiene raíces más vinculadas con la salud y que se omita su relación con la salud mental, así como una sociedad en decadencia, golpeada por décadas de neoliberalismo que arrebataron derechos de las manos de millones de norteamericanos, como el del acceso a un sistema de salud accesible o a una vivienda digna. Las propuestas que Trump ha realizado para su gabinete están lejos de representar una buena noticia, pues la mayoría de ellos replican o profundizan incluso su narrativa antimigrante, el desprecio hacia Latinoamérica y la visión de mano dura contra las organizaciones mexicanas traficantes de la droga. Es el caso de Marco Rubio, como el nominado para la Secretaría de Estado, quien ha insistido en atender la crisis del fentanilo mediante el incremento en los castigos a quienes lo trafican, así como en fortalecer la seguridad en la frontera con nuestro país. Pam Bondi, propuesta para la Fiscalía General, también ha sido enérgica en la condena a nuestro país por la crisis que enfrentan sus connacionales ante los opioides, particularmente el fentanilo. Mike Waltz, exmilitar propuesto como consejero de Seguridad Nacional, ha sugerido en diversas ocasiones el uso de fuerzas militares para enfrentar a los cárteles mexicanos, con la finalidad de detener el flujo de fentanilo hacia su país. Finalmente, el promovido como nuevo embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ron Johnson, que fue un militar de élite y miembro de la CIA, especializado en inteligencia, lo que revela las intenciones de que las relaciones con nuestro país estén mediadas por una visión militarista, policíaca y represiva. Al respecto, Trump dijo que, en conjunto con Marco Rubio y Ron Johnson, pondrían fin a los delitos cometidos por migrantes, detendrían el flujo ilegal de fentanilo y otras drogas peligrosas y volverían a hacer que su país sea seguro. ¿Tú qué piensas? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte. Esto fue Poder y Plomo para The Raíz Media. Hasta la próxima.